Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reverenda Madre Priora, querida comunidad de carmelitas descalzas, carísimos hermanos en el corazón de Jesús de Teresa. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Uno de los dogmas más consoladores de nuestra fe, tal vez el más dulce, porque es el que más nos hace saborear a Dios, es este de la inhabitación divina, y sin embargo es el menos conocido y por eso el menos experimentado. Somos templo de Dios, habitación de Dios, morada de Dios, que no es otra cosa el alma del justo, nos dice Teresa, sino un paraíso a donde su majestad se deleita. Hablamos del alma en gracia santificante, hablamos del alma que está en amistad con Dios, hablamos del alma que siendo un clarísimo cristal no ha quebrado su esplendor por la negrura del pecado. Hablamos del alma que buscando cumplir los mandamientos de la ley sacrosanta del Señor, no habiéndose apartado de sus caminos, no ha conculcado la dulcísima alianza de intimidad con Él, y entonces el Señor se ha aposentado en su interior como Rey de paz, haciendo correr por ella ríos de delicias. Esta alma es templo de Dios, más hermoso que la más magnífica y grandiosa de las catedrales, con más riquezas y preciosidades y primores que podemos contemplar en ningún templo de la tierra, por cargado de bienes que éste esté, porque el alma es directamente imagen de Dios, ha sido criada por Él, es un castillo por donde Él se pasea y se goza. Este es el núcleo de la doctrina teresiana, esto es lo fundamental de su mensaje. Por eso ella, nuestra Madre, nos grita incansables: no estáis huecos por dentro, buscad a Dios en vuestro interior. ¿Cuánto hubiera dado yo, hermanos, por estar en el locutorio de su primer palomartico de San José de Ávila, en aquella tarde en que se encontraba allí el padre presentado Fray Domingo Báñez, aquel dominico que había salido en defensa de la fundación del primer convento descalzo, cuando el Concejo de Ávila lo quería deshacer. Aquel varón de Dios que había examinado concienzudamente el libro de la vida de la Santa Madre y había terminado diciendo: esta mujer, a lo que podemos entender de ella, aunque en alguna cosa involuntariamente se engañe, ella no es engañadora, porque habla tan lisa y llanamente, tan sin artificio, que todo en ella es cristalino y puro, y después de la Sagrada Escritura nada hay más verdadero. Comunicó muchas veces Teresa su espíritu limpísimo con aquel hombre letrado, como ella quería a sus confesores y a los de sus hijas. No tenía por menoscabo dejar sus libros y su ciencia y su cátedra y acercarse cuando podía al locutorio de las descalzas para dirigirles una plática con la que ellas y él mutuamente se afervorasen en el amor del Señor. Pues bien, una de aquellas tardes se cernía el crepúsculo dorado sobre la ciudad de los caballeros, contenían el aliento aquel puñado de palomas blancas tras de la doble reja que la separaba del padre dominico. Él les hablaba de Dios,
de sus encantos, de las hermosuras del alma en gracia, de los esplendores de la Santísima Trinidad, que se despliegan incontenibles por el interior del espíritu de los amigos de Dios. Solo algún murmullo ligerísimo, como una tosecilla leve que más bien semejaba el gemido de una tórtola, rompía aquel silencio reverente. Las hijas de Teresa, 13 pobrecillas, entre las que se recreaba Cristo bendito, atendían solícitas a la palabra del Padre, como prendidas de sus labios, porque Él les transmitía la verdad de Dios. De pronto, un gemido lastimero, un poco más perceptible que los otros, un ay contenido, un murmullo de las religiosas. Madre Teresa había caído en éxtasis, oyendo hablar de Dios. Fray Domingo Báñez, entonces, sin dudarlo un momento, porque había sido testigo del prodigio, a pesar de la penumbra del interior del locutorio, se levanta y, presa de un temor sobrenatural, en gesto de reverencia se despoja de la capilla y de pie junta las manos ante el pecho. Permanecerá así todo el tiempo que tarde Madre Teresa de Jesús en volver en sí, cuando poco a poco torna a entreabrir los ojos y sale de ellos aquella cascada de luz que brotaba de sus pupilas cristalinas. Una monja silenciosa, llena de respeto, por un cabo de la red, se acerca y dice al Padre: siéntese en paz, vuestra reverencia, que nuestra madre ya va volviendo. Estaban muy hechas las hijas, aquellos arrobos de la madre. Su luz reverberaba en los claustros y tránsitos estrechísimos, solitarios y muy pobres del Palomartico de San José, porque Teresa trataba con Dios como con un amigo. Pero ahora me retracto de lo que empecé diciendo. Yo no envidio ni tengo por qué envidiar al padre Fray Domingo Báñez, ni a Ana de San Bartolomé, o Ana de los Ángeles, o María de San Jerónimo, o tantas de las que estaban allí contemplando el arrobamiento. No los envidio, vosotros tampoco los envidiéis. Como Teresa no envidiaba a los que contemporáneos de Cristo habían andado con él por Palestina, nosotros tampoco tenemos que envidiar a los que conocieron y trataron mientras vivió en la tierra a la Madre Teresa de Jesús, porque nosotros la tenemos aún más cerca que ellos. Si vivimos la comunión en el cielo es Dios, Dios está en nuestras almas y vivimos en gracia, y por lo tanto, de una manera concomitante, misteriosa pero real, porque donde está el rey, allí está la corte, Teresa está también dentro de nuestro corazón, por una unión espiritual tan profunda que es más íntima aún y más real que aquella que tenían establecida con la madre sus hijas o sus capellanes o confesores o los que trataron con ella cuando vivió en la tierra. Nosotros la tenemos también. La tenemos asimismo de una manera palpable cuando nos acercamos al Santísimo Sacramento. Jesús Eucaristía es el cielo, donde está Jesús. Allí está María Santísima y los ángeles y los santos todos. Donde está Jesús, en su corazón, como una esposa inseparable de su gloria, está Teresa de Jesús. Asistamos por eso nosotros, queridos hermanos, también, reverentes y temblorosos, porque estamos presenciando los misterios y maravillas que hay contenidos en el corazón de esta mujer de Dios. No nos despojaremos de la capucha como Fray Domingo Báñez. No descalzaremos los pies como Abraham, sino que desnudaremos nuestras almas y las pondremos frente por frente del alma de Teresa, a ver si así, con la cercanía de esta mujer singular,
se nos pega algo de su virtud, mientras ella nos inunda con la luz de su sonrisa y nos baña en las claridades celestiales en las que ella vive. Oh Teresa, háblanos de Dios, haznos estremecer, mientras escuchamos, casi imperceptibles en la suavidad de nuestro corazón, tus arroyos de tórtola enamorada, herida de Dios, haznos estremecer ante Él. Hermanos, que si queremos, somos templos de Dios, queremos, la hermosura de nuestras almas en gracia superará a la más magnífica de las catedrales o basílicas de esta tierra que un día se acabará, mientras que perduran por toda la eternidad las almas de los bienaventurados que en el paraíso cantan ante el trono de Dios el Sanctus Eterno con los ángeles y los arcángeles, con Teresa de Jesús, con María la Reina de los cielos. Pidamos a Teresa que nos hable de Dios, que nos enseñe a saborear a Dios, que nos diga sin ruido de palabras, pero asentando esa verdad en nuestro corazón y esculpiéndola en él, ¿a qué sabe Dios? Cuando ella termina de escribir el libro de su vida, que contiene tan perfectamente su personalidad arrebatadora de mujer y de santa, que hace que ella le llame mi alma o el libro de las misericordias del Señor, cuando termina de escribirlo, en el último de sus capítulos, nos da, si es que se puede dar por alguien, ni siquiera por la doctora mística, una definición de Dios. Y nos dice así: digamos ser la divinidad como un muy claro diamante, muy mayor que todo el mundo, o un espejo, salvo que es por tan más subida manera que yo no lo sabré encarecer, y que todo lo que hacemos se ve en este diamante, siendo de manera que él encierra todo en sí, porque no hay nada que salga fuera de esta grandeza. 1000 facetas tiene el diamante, reverbera irisaciones 1000 también, de los colores más variados que podamos imaginar. Dios es Dios, un piélago inconmensurable de grandezas, de encantos, de primores y de maravillas. Por eso cuando nos acercamos a Él, más bien podemos conocer lo que no es que lo que es. Porque Dios es infinitamente justo y santo y misericordioso y omnisciente y bienaventurado y feliz. Dios es Dios. Y Teresa, al no poder decir más, nos dice que es un diamante de infinitas irisaciones, de 1000 facetas y colores, donde nos encontramos nosotros reflejados, porque no hay nada que escape a su grandeza. Pues con ser tanta esta grandeza, hermanos, ha querido aposentarse dentro de nuestras almas. Y el que no puede caber en los cielos y en la tierra, porque han salido de sus manos, pues es su Criador, quiere ceñirse al interior de nuestras almas. Es un misterio insondable, pero tan sabroso, tan amable, tan digno de ser adorado, que no sé yo cómo pueda haber en el mundo un alma que no se regocije con él. Somos templos vivientes de Dios. Y Teresa, incesante, si queréis hasta machaconamente, nos lo repite 100 y 100 veces más a lo largo de todas sus obras. Y nos dice en aquellas exclamaciones inigualables que escribía después de comulgar, encendido su espíritu en ansias de cielo porque contenía a Dios. Él, Dios, es bienaventurado porque se conoce y ama y goza de sí mismo sin ser posible otra cosa. No tiene ni puede tener
ni fuera perfección de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse de amar. Entonces, alma mía, entrarás en tu descanso, cuando te entrañares con este sumo bien y entendieres lo que entiende y amares lo que ama y gozares lo que goza. Hemos vuelto a dar, hermanos, con una de esas palabras clave que no podían más que brotar a los puntos de la pluma de la doctora de Ávila, porque si queréis buscar entre mí, no encontraréis un vocablo más acertado, como tantas veces sucede cuando leemos una página de sus obras. Que nos entrañemos con este sumo bien, o sea, que nos metamos en las entrañas de Dios, que ahondemos en el Espíritu de Dios y vivamos en él. Ella lo dirá en las moradas, queriendo describir, y dice que toda comparación se escapa de lo que es la realidad y que ella misma se ríe de las comparaciones que se le ofrecen porque quedan muy cortas para hablar de lo que es Dios y nuestra unión con él. Queriendo describir la unión nuestra con Dios, dirá en el libro de las moradas, con otra preciosa palabra: es como un arroyico que entra en la mar y queda hecho una cosa con él tan sin división que ya no se puede separar el agua del arroyo del agua de la mar. Así nuestro espíritu con Dios, cuando por amor se une con él. Es verdad que Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo nosotros. Lo contrario sería panteísmo, y es Teresa muy lista como para rozar los límites de una insensatez semejante. Pero ella habla a nivel psicológico, experimental, porque no es teóloga de ciencia ni le hizo ninguna falta, porque enseña ella a todos los teólogos y letrados. Y como habla a ese nivel de la experiencia íntima y sabrosa de su propia alma, puede describirlo así: nuestra alma, un arroyito muy pequeño, poco a poco, despeñándose por entre breñas y malezas, viene a desembocar en una orilla luminosa de infinita claridad que es Dios. Y habiendo llegado a él por la ascesis, el alma ya no se puede detener. Entra en Dios, vuela vuelos de libertad la mariposita blanca y muy graciosa, porque dejó atrás el gusano feo, después de formar con las buenas obras de virtudes el capucho muy apretado de donde salió el hombre nuevo. Pues bien, puesta en la orilla de este océano, no hay detención posible ya. El alma se sumerge en Dios, se zambulle en Dios, ya no puede salir de Dios, se ha entrañado en Dios. Esta es la verdad que nos enseña Teresa, y a nuestro espíritu le sirve de un regocijo indefinible también. Pensar que si pudiéramos hablar así, y podemos de una manera mística, podemos sumergirnos en el abrazo de la Santísima Trinidad y sentirnos rodeados por el foco de luz, de amor y de fuego, que son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es zambullirnos en Dios y sentirnos entrañados en Dios, como el alma de Teresa se sintió entrañada en Dios. Entonces ya, hermanos, nada podrá sacarnos de él. Es más, todo nos llevará a Dios. Aprovechábame a mí ver agua, u campo, u flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador. Sabe decirnos Teresa de sí misma, como cuando aquella mañana primaveral, esplendorosa de luz, comenzaba ya en Andalucía a dejarse notar el calor. Venían los carromatos de las descalzas desde Beas, aquel pueblecito escondido entre los repliegues de la Sierra de Segura, hasta Sevilla, donde Teresa, por mandato de su padre Gracián, sin gustarle a ella poco ni mucho, se dirigía a fundar su 11º convento. Sevilla era entonces la ciudad más cosmopolita de Europa,
tuvo que sufrir mucho en ella Teresa de Jesús. El trayecto desde Beas era muy largo, casi 10 jornadas, en las que sucedieron muchas cosas y muy memorables para la trayectoria espiritual de la Santa Madre. Estamos en 1575, hace 3 años que ella había llegado a la altura máxima a que puede llegar un hombre en esta tierra, el matrimonio espiritual que Cristo le había concedido en Ávila, siendo ella priora de la Encarnación. Va con sus compañeras, María de San José, Ana de Jesús y otras muchas, con el caballero Antonio Gaitán, que tanto la favorecía, y con su escudero fiel, el capellán incondicional Julián de Ávila, que también tenía una hermana entre las descalzas de San José. Han encontrado una floresta en mitad del camino. Es la Sierra Morena. El sol está ascendiendo poco a poco porque acaba de amanecer. Las amapolas se mecen juguetonas al viento y los trigales se han vestido de oro. Hay que descansar. Aderezan la comida. Madre Teresa se va, solitaria, y se recuesta, medio sentada, medio de rodillas, apoyando suavemente la espalda en el tronco añoso de un roble. Sus ojos se dirigen al cielo. Casi no hay nubes, como no las hay tampoco en su alma bendita. Todo es claridad, todo es el color azul de la eternidad. Se oye el trino de los jilguerillos, alguno de los cuales viene a posarse sobre el escapulario de la Madre, a la que da envidia el pájaro, porque él puede volar, mientras ella, muy a su pesar, tiene que conformarse todavía con estar asida a esta tierra de la que ya todo le sobra. Teresa de Jesús ha vuelto a caer en un éxtasis dulcísimo. El sol en galante venia se arrebola como avergonzado ante la belleza traslúcida de aquella mujer de cristal. Los pajarillos han callado y los ángeles invisibles están de rodillas a su alrededor, adorando el misterio que hay en el pecho virginal de aquella mujer que le supera a ellos en gracia y en santidad. Julián de Ávila y las descalzas trajinan por las carretas. Son muchas las cosas que hay que preparar, porque el viaje es largo. Más de 2 horas lleva la Madre mirando al cielo, cuando al fin el capellán se decide a despertarla de aquella especie de letargo, y poco a poco, casi sin querer que sus pisadas hagan ruido, se aproxima a la Madre. Después de toser por ver si ella se da cuenta de su presencia, se atreve a decirle: Madre Teresa, el camino es largo, tenemos que seguir. Ella, intentando no sin trabajo esbozar una sonrisa, pero sin dirigir la mirada que no puede apartar del cielo aquel sacerdote, su fiel compañero, le dice: dejadnos, mi Padre, dejadnos, estoy con Dios. Esta era Teresa de Jesús. ¿Cómo no la vamos a amar, hermanos? ¿Cómo no nos vamos a sentir subyugados y fascinados por una figura tan cautivadora? Más divina cuanto más humana, y más humana cuanto más divina. Teresa es el sentido común canonizado. Teresa no es ningún angelismo sublimado al cual nosotros no podemos acceder. Teresa es verdad, supone lo mismo que la Virgen para nosotros, el eterno femenino que atraviesa siglo tras siglo como una saeta imparable de pureza inmaculada. Pero Teresa es también una mujer al alcance de nuestra mano, con la cual nosotros podemos sentarnos a charlar y a departir amigablemente para decirle: Teresa, muéstrame a Dios, enséñame a qué sabe Dios. Lo mismo que el corazón de Jesús se ha querido quedar abierto por toda la eternidad, para que franca la puerta de los secretos de Dios
yo pueda aspirar la fragancia del perfume de la Santísima Trinidad, así también, hermanos, el corazón transverberado de Teresa de Jesús se ha quedado abierto siglo tras siglo, no solo en Alba de Tormes, sino en medio de la Iglesia de Dios, para que nosotros, acercándonos al corazón de esta Virgen amada del Señor, podamos también aspirar la fragancia del perfume de Dios y el aroma a azucenas virginales que despide el corazón de Teresa, con el que nos embalsama de aroma del cielo. Vamos a acercarnos a ella, no mirándola en una altura inasequible para nosotros. Teresa es nuestra amiga y es nuestra compañera de camino, pero una compañera que a veces nos enseñará a detenernos, a no tener prisa, a recostarnos sobre una floresta deliciosa que son los brazos de Dios, a dejar nuestro cuidado entre las azucenas olvidado, porque tenemos que aprender a descargar en Dios todo nuestro agobio, porque Él se interesa por nosotros, a no correr, a no dejarnos llevar por el tráfago de este mundo, aturdido por las tensiones que no conducen a ninguna parte, más que a las tristezas y melancolías por las que se ve hoy atenazada inútilmente tanta gente de nuestra época. Que no, hermanos, no. No hay que correr para nada, más que para ir a Dios, como corrió Teresa, como un dardo de fuego al que nada ni nadie podría detener. No hay que dejarse agobiar ni acongojar por nada, más que por la pena de no habernos entregado a estas alturas al Dios que merece la entrega de nuestras vidas. Por eso sí, por lo demás, detengámonos en la floresta del pecho de Dios y aspiremos ahí el perfume celestial que Teresa, como un pomo de esencia de nardos que el Espíritu Santo destapó, quiere hacer llegar hasta nosotros. Esto es tenerle devoción, ir a Dios, querer saber a qué sabe Dios, experimentar que en nuestro pecho, en el braserillo encendido del hondón del alma, ella dejó caer un puñadico de tomillo y toda la casa se llenó del olor de sus misericordias. Dios es Dios. Nosotros somos unos pobres gusanicos, hormiguitas insignificantes, átomos perdidos en el mundo. No nos demos tanta importancia, pues, ni seamos tan soberbios. No valemos nada, ni somanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre. Ha querido levantar nuestro polvo también. Ha hecho que su sierva Teresa de Jesús pase por el camino de nuestra vida y con la levedad de su sandalia pobre y austera haya levantado un polvo de tierra que al subir hasta sus manos de monja pobre, de mujer humilde, se ha transformado en un polvo de estrellas y al mirarlo Dios se ha complacido en él. Mirad qué cosas hace Teresa con nosotros. Mirad cómo nos transforma la amistad con esta mujer enamorada de Dios. Sigamos escuchándola. ¿Qué piensas de Dios, Teresa? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo tratabas tú a Dios? ¿Cómo te trataba Dios a ti? ¿Qué cosas te decía? ¿Qué palabras suyas resonaban en tu corazón? Y ella nos responderá que un día en que estaba muy apenada por sucesos de su orden, aquella orden que tanto le costó sacar a flote porque tuvo tantos detractores, aquella orden que no se podía perder en el transcurso de los siglos, siquiera fuera salvada por un puñadito de mujeres como las que están aquí encerradas y en otros pocos conventos, aquella orden que le costó a Teresa sangre, sudor y lágrimas, se le quejaba a Dios
Y Dios le respondió con la ternura de una madre: ¡ah! Prado de la tierra ha logrado allá para consolar a su esposa mientras él está ausente. Cristo está con nosotros en el sagrario. Teresa, doctora eucarística, también nos lo grita a nosotros que tal vez tenemos muy olvidada en nuestra vida cristiana la Santa Misa y la comunión sacramental y la adoración eucarística. Vivimos en una época de crisis profundísima de espiritualidad. A tiempos recios, gigantes de santidad son necesarios. Pero ¿sabéis por qué hay pocos santos? ¿Sabéis por qué la mayoría de las almas nos debatimos en la más lamentable de las tibiezas, en la mediocridad más amarga? Porque no nos alimentamos, no comemos lo suficiente y claro, caemos enfermos, vivimos enfermos, y lo más triste, por eso no acudimos al médico a que nos cure, es que no somos conscientes de nuestra propia enfermedad. Nos olvidamos de comer. Cristo está en la Eucaristía y nos dice todos los días: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. No comáis alguno, no comáis solo los que os consideráis buenos, no me comáis solo los domingos, venid todos los días, como todos los días, os sentáis a la mesa para llenar vuestros estómagos de lo que no habéis de llevaros a la vida eterna. Venid todos los días a la mesa en la que los ángeles os envidian cuando os ven acercaros, porque ellos no pueden comulgar, aunque participan de la visión beatífica que supera la comunión sacramental. Pero no tienen ese contacto físico con la humanidad sacratísima de Jesús que nosotros podemos establecer al llegarnos a Él y hacernos una cosa con Él, fusionándonos con su ser de Hijo de Dios vivo, según aquello que enseña San Agustín. Al comerle, no le transformamos nosotros en nuestra propia sustancia, sino que Él nos transforma en la suya, haciéndonos una cosa con Él. ¡Oh, hermanos! ¿Por qué no vibramos en amores eucarísticos? ¿Por qué no somos capaces de vivir sin el sacramento? ¿Por qué no podemos decir con toda verdad, parafraseando a San Pablo: para mí la vida es Cristo y Cristo en la Eucaristía? ¿Debiéramos desfallecer de languidez espiritual y hasta corporal si transcurriera para nosotros un día, solo uno, en que no pudiéramos recibir la comunión sacramental? Santa Teresa se moría de pena, se sentía acabar la vida si es que no podía llegarse a la mesa eucarística. En la comunión recibió ella las más subidas mercedes, al punto de comulgar aquel día en la Encarnación. Cristo mismo en persona le concedió la merced incomparable del matrimonio espiritual. Yo he tenido la dicha que no se puede pagar porque está sobre todo precio, y perdonadme esta confesión personal, de postrarme de rodillas, no una, sino muchas veces, en aquel comulgatorio donde arrodillada Teresa, siendo priora de la Encarnación, no habiendo aún casi terminado de pasar la media forma que para ella partió el capellán que entonces era San Juan de la Cruz, sintió que tenía con ella, cabe ella, dentro de ella, a Cristo mismo, que le alargaba un clavo mientras le decía: mira, Teresa, este clavo te doy en señal de que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido, y ahora en adelante, no solo como criador y señor mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Qué episodio celestial, ante el cual los ángeles del cielo cubrirían su rostro con las alas, porque temerosos
No sabían si aquello que estaban contemplando era verdad, porque no creían que pudiese ocurrir sobre la tierra. Cristo bendito había abrazado en la comunión a su esposa Teresa. 10 años de su vida viviría todavía, habiéndosele asentado en el corazón la merced del matrimonio espiritual. Todo porque se acercaba a comulgar con tan viva fe que se reía entre sí, nos dice de sí misma, cuando algunos se lamentaban por no haber vivido en Palestina en los años en que Cristo andaba sobre la tierra. Paréceme que no era necesario, teniéndole como le tenemos en el Santísimo Sacramento. Otro día, después de comulgar, experimentó Teresa clarísimamente que se sentó junto a ella Jesucristo y la comenzó a consolar con grandes regalos, diciéndola, entre otras cosas: «Vesme aquí, hija, que yo soy, muestra tus manos». Y le parecía que le tomaba las manos y las llevaba a Cristo a su propio costado, mientras le susurraba al oído: «Mira mis llagas, no estás sin mí, pasa la brevedad de la vida». Así trataba Cristo con su esposa, así trataba con Cristo su esposa Teresa de Jesús. Oh Padre eterno, se dirige encendida en aquellas sus exclamaciones inimitables al Dios de las misericordias, recordándole para que nos perdone a nosotros los hombres lo que pasó por nosotros su Hijo Divino, y le dice así, en un grito desgarrado y desgarrador: «Oh Padre eterno, mirad que no se han de olvidar tantos azotes e injurias y tan gravísimos tormentos, pues Criador mío, ¿cómo puede sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo, ya tienen estos herejes el Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas, deshaciendo las iglesias? Si le faltara algo por hacer para contentaros, mas todo lo hizo cumplido. No bastaba, Padre eterno, que no tuvo a donde reclinar la cabeza mientras vivió, y siempre en tantos trabajos, sino que ahora las que tiene para convidar sus amigos por vernos flacos y saber que es menester que los que han de trabajar se sustenten con tal manjar, se las quiten. Oh Teresa, no parece sino que habías escrito estas palabras para nuestros tiempos, tiempos calamitosos, era de satanismo insospechado, en los que tantos herejes también quitan sus posadas ante el Santísimo Sacramento. Y el mayor dolor lo produce es que muchas veces estos herejes han sentado sus reales dentro de la Iglesia Católica, oscureciendo la única doctrina verdadera sobre la Eucaristía, que es aquella que después de siglos de reflexiones teológicas de los santos padres y de los maestros espirituales, fijó taxativamente el Concilio de Trento: la presencia real, sustancial, personal de Cristo en el Santísimo Sacramento de sus amores. Y ahora muchos se atreven a decir, con insolencia digna de mejor causa, de la que se guardan muy mucho los protestantes, que la presencia de Cristo en la Eucaristía es solo una presencia simbólica, figurativa, que dura lo que dura el tiempo de lo que ellos llaman la cena, o como mucho la Eucaristía, y que se debe llamar la Santa Misa. Que no, hermanos, no. Son doctrinas perniciosas y tenemos que estar muy avisados para que no se nos inocule ese virus en nuestro organismo espiritual. Las consecuencias que se derivan de esas enseñanzas heréticas son perniciosas. Cada día se comulga con menos devoción, cada día se confiesa menos la gente, cada día con mayor desfachatez, hombres y mujeres faltan a la modestia en su vestir para entrar en las iglesias. Cada día se observa que menos gente se arrodilla durante la consagración de la misa o dobla reverente haciendo una hermosa genuflexión su cuerpo cuando pasa ante
Santísimo Sacramento. Tal vez es que aquellos que más deber tenían de velar por el culto divino arrancaron estas costumbres del pueblo fiel. No permitáis que nadie os arrebate la perla más hermosa de la corona de nuestra piedad, que ha de ser la devoción eucarística, hermanos. Teresa, si es que en el cielo se pudiera llorar, lloraría de pena si viera que alguno de sus devotos tenía en menos a Jesús sacramentado y no estimaba como insuficiente cualquier muestra de adoración, hasta posar la boca en el suelo ante el Rey de Reyes que está en el Santísimo Sacramento. Estemos muy alertas, que hoy las almas, como diría San Pablo, son traídas al retortero por todo viento de doctrina, por falsedades que esgrimen muy seguros de sí mismos, falsas profetas que como lobos rapaces se visten con piel de cordero. Acudamos a la palabra del Papa. Veamos cómo celebra misa el Santo Padre. Ahí tenéis un anciano decrépito, un mártir viviente, un milagro humano, porque nadie se explica cómo Juan Pablo II puede seguir viviendo. Cuando celebra las misas kilométricas que celebra, de pie firme, sin rendirse al cansancio, y sus dos manos temblorosas ya, de tanto sujetar con fuerza el timón de la Iglesia, elevan la hostia blanca ante la vista de los fieles, parece estremecerse todo él, y después, al dejar a Cristo sobre los corporales, sujetándose fuertemente al altar, dobla su rodilla hasta el santo suelo. Eso hace el Papa, y nosotros, por poco más de un pequeño achaque, permanecemos tranquilamente de pie ante Jesús sacramentado. Estamos perdiendo la fe, hermanos. Teresa nos vuelve a gritar: enamoraos de Cristo, y si creéis que es Dios, adoradle. Esa adoración no os quitará para con Él una confianza ilimitada de amigos íntimos, pero no olvidéis, cada vez que amigo es Dios, es Rey, es el Creador, es el dueño de vuestras vidas. Y si tenéis un mínimo de sentido común y de razón natural, no querréis hacer otra cosa más que adorarle con fervor que pudiera igualar y hasta superar al de los mismos querubines. Qué pena da la crisis de devoción eucarística que estamos atravesando. Las iglesias vacías, los agrarios abandonados y Cristo solo desde el interior del tabernáculo gritando en silencio: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mientras contempla que las muchedumbres, como ovejas sin pastor, van en busca de diversiones fatuas e inútiles, a perder miserablemente el tiempo. Después nos mira a nosotros, que Él considera que somos un puñado de escogidos, y con lágrimas en los ojos nos dice a ti y a mí: también vosotros queréis marcharos. Que nosotros no podamos responderle con San Pedro en un arranque de elegancia impulsiva más que aquella palabra: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces Él nos contestará: pues entonces, hijos, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Venid a mí, sentiréis como yo soy vuestro consuelo y vuestro amigo y vuestro compañero. Escuchad la voz de Teresa, que os dice: pues si cuando andaba en el mundo de solo tocar su ropa sanaba a los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros cuando tan dentro de mí sí tenemos fe? Y nos dará lo que pidiéremos, pues está en nuestra casa. Y no suele su majestad pagar mal la posada, si le hacen buen hospedaje. ¿Qué hospedaje le hacemos nosotros a Cristo, hermanos? ¿Cómo preparamos nuestras comuniones? ¿O son tal vez comuniones rutinarias?
llenas de intereses humanos y mezquinos. Mirad que hay que tener muy limpia conciencia, que diría Teresa, para acercarse a la Sagrada Mesa. Mirad que hemos minimizado mucho el hecho de comulgar. Mirad que ahora parece que cualquiera, sin mayor preparación ni disposiciones, puede acercarse al sagrado copón. Hasta en los elementos externos hemos despojado de solemnidad el hecho de comulgar. No hablemos ya de los vestidos, que es deplorable. Incluso en el hecho externo, material, de nuestra postura a la hora de comulgar. Antes no faltaba de ninguna iglesia el comulgatorio. Los fieles se arrodillaban a la hora de recibir a Cristo. Ahora tantas veces lo hacemos de igual a igual, alargando la mano sin mirar después si ha quedado alguna partícula en ella, que es lo que favorece esa nueva forma de comulgarnos siempre tan necesaria. ¿Cómo nos preparamos, hermanos, para nuestras comuniones? Y después, ¿cómo pagamos a Cristo el hospedaje que ha venido a Betania a descansar? Tal vez, recién recibida la bendición del sacerdote, abandonamos presurosos las iglesias. Se ven muy pocas almas que permanezcan siquiera 10 minutos dando gracias acabada la misa, porque Cristo ha venido a visitarlas, y salen a la calle sin que aún en su interior se hayan descompuesto las especies sacramentales, con las consiguientes irreverencias que de eso se derivan. Asistamos de rodillas, temblorosos, a cualquier comunión de Teresa. Por ejemplo, a aquella comunión que se acercó a recibir a muy poco de haber fundado esta casa bendita de San José del Monte Carmelo de Malagón. Presa de amor de Dios, todo su espíritu fue arrebatado como en un torbellino de fuego y arrastró detrás su cuerpo, de tal manera que ante la sorpresa del pobre sacerdote, cuando tras la ventanilla del comulgatorio quiso poner la forma en los labios de la comulgante, vio que a la altura de la reja estaban los pies de Teresa. Se había levitado y su cabeza casi daba en el techo del coro. Pero Cristo no podía sufrir que su esposa dejase de recibirle. ¿Y sabéis qué sucedió? Imperceptiblemente se le escapó la forma de las manos al sacerdote y volando se fue a posar en los labios de su esposa queridísima. Así comulgaba Teresa. ¿Cómo comulgamos nosotros? Asistamos después a la acción de gracias de Teresa. Entremos de puntillas en el monasterio de la Encarnación, aquel día del Domingo de Ramos en que ella era priora. Le daba mucha pena que en aquella jornada que habían recibido a Cristo en Jerusalén, con palmas y júbilos, después nadie hubiera tenido el detalle de invitarle a comer. Se tuvo que volver Cristo solo a Betania, a casa de Marta y María y Lázaro. Y por eso Teresa cada año, el Domingo de Ramos, preparaba con especialísimo amor la comunión de ese día. Pues bien, aquel día aún no había pasado la forma y sintió que la boca se le llenaba de sangre viva y muy caliente, y que toda ella quedaba bañada por la sangre del Cordero Inmaculado, al tiempo que Cristo el Señor le decía suavísimamente: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Esto nos dice a cada uno de nosotros cuando comulgamos, porque según nos enseña la Iglesia, aun cuando solo comulguemos bajo la especie de pan, recibimos a un tiempo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y Él, si sabemos escucharle, nos dice desde la pieza central del palacio de nuestro corazón: hijo mío, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo quiero que te sientas bañado por la efusión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel, aquella que brotó incontenible de mis llagas sobre el ara de la cruz, y a
crucifica incruentamente cada vez que un sacerdote, por indigno que fuere, celebra la Santa Misa. La sangre de Cristo, hermano, la redención de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo se nos da en la Sagrada Comunión. Teresa quiere conducirnos de la mano y quiere enseñarnos a comulgar. Si no podemos arrodillar el cuerpo, y ojalá que también lo hiciéramos, arrodillemos nuestra alma, echémosla a los pies de Cristo, como un manto por pobre que éste sea, para que Él pase, perfumándonos de su majestad y misericordia. Aprendamos a comulgar y a dar gracias, que así nos lo quiere enseñar Teresa. Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, nos dice ella, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, y mirad al corazón, que yo os digo, y otra vez lo digo, y muchas lo querría decir, que si tomáis esa costumbre todas las veces que comulgareis, y procurad tener tal conciencia que os sea lícito gozar a menudo de este bien, que no viene tan disfrazado, que como he dicho, de muchas maneras no se dé a conocer, conforme al deseo que tenemos de verle, y tanto lo podéis desear, que se os descubra del todo. ¡Qué preciosas recomendaciones! ¿Por qué no las viviremos? ¿Por qué seremos más bien de los que ella dice retratándolos a continuación? Mas si no hacemos caso de Él, sino que en recibiéndole nos vamos de con Él a buscar otras cosas más bajas, ¿qué ha de hacer? ¿Ha de traer por fuerza a que le veamos que se nos quiere dar a conocer? No, que no le trataron tan bien cuando se dejó ver a todos al descubierto y les decía claro quién era, que muy pocos fueron los que le creyeron. Y así, harta misericordia nos hace a todos, que quiere su majestad, entendamos que es Él el que está en el Santísimo Sacramento. Mas que le vean descubiertamente y comunicar sus grandezas y dar de sus tesoros, no quiere sino a los que entiende que mucho le desean, porque estos son sus verdaderos amigos. Estos, hermanos, estos son los verdaderos amigos de Cristo, los que mucho le desean. Si nosotros no le deseamos mucho, no tengamos cara para llamarnos amigos suyos. Si nosotros no comulgamos con mucha frecuencia, con todo el amor de nuestros corazones enamorados de su hermosura y santidad, no nos consideremos amigos fuertes de Dios, porque más bien estamos jugando con Él y burlándonos de Él. Almas de Eucaristía, almas cristocéntricas, almas enamoradas de Jesús. Eso nos invita a ser Teresa, nuestra Madre. Nada más, hermanos. Tal vez yo he vuelto otra vez a recaer en ese pecado mío recurrente de abusar de vuestra paciencia, tomando pie de la atención encomiable y tan notoria con que todos me escucháis. Pero ha de regir la prudencia mi razón natural, y debe esta indicarme que ya es mucho el tiempo que vosotros en este 6º día de la novena venís escuchándome. Solo que yo considero que si a mí me hace tanto bien la doctrina de Teresa, si me encienden deseos de Cristo y en ansias de cielo el acercarme a ella, también os resultará así a vosotros, hijos de este Malagón querido, del que ella no se quiso marchar, y en el cual dejó una partecita de su espíritu que envuelve y aroma los ámbitos de esta iglesia conventual de nuestras queridas madres. Aquí está Teresa, junto a cada uno de vosotros, y Teresa os dice y nos dice: amad a Cristo, enamoraos de Cristo, eucaristizad vuestras vidas, empapad vuestro corazón de Cristo sacramentado, que Él está con vosotros. Comulgad mucho, comulgad bien, que Él ha querido quedarse
siempre como vuestro compañero hasta la consumación de los siglos. Oh Teresa de Jesús, Madre y amiga nuestra, llévanos a Cristo. Si solo Él basta, haz que no deseemos nada más que a Cristo y a Cristo en el sacramento, hasta que un día, descorridos para siempre los blancos velos del pan eucarístico, con María la Reina de los Ángeles, contigo y con todos los bienaventurados, contemplemos en el cielo el rostro desconocido y amado de ese Cristo, al que ahora en la tierra nos alegramos de poder adorar y amar en el Santísimo Sacramento. Así sea.